de la actividad motora. Los núcleos basales, junto con el cerebelo, se encargan de recibir información desde la corteza cerebral. En este caso, los núcleos basales, por medio del tálamo, envían esa información, reenvían la información a la corteza por diferentes circuitos, de los cuales voy a explicarlos en un momento, que son la vía directa y la vía indirecta. Antes que nada, recordar un poco de la anatomía, ¿verdad? Como podemos ver, lo que está en verde son los complejos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Lo que se encuentra arriba de los complejos es el núcleo cutánico y el núcleo caudado es el que se encuentra en la parte del globo pálido. El globo pálido está dividido en globo pálido interno y el externo. Y los componentes del nodo estriado son el putamen y el caudado. Bueno, ahora sí, hablando de la vía directa y la vía indirecta, vamos a empezar con la vía directa. La vía directa es la que se encuentra en las flechas anaranjadas. Como podemos observar, siempre la corteza cerebral enviando información al núcleo estriado, que está compuesto, ¿verdad?, por el neoestriado, por el putamen y el caudado, envía esta información por estímulos excitatorios. Esos estímulos excitatorios van a estimular las neuronas GABAérgicas que se encuentran en el núcleo estriado. Esas neuronas GABAérgicas van a producir GABA. El GABA es inhibitorio, ya sabías. Entonces, lo que va a hacer es que el núcleo estriado, al proyectarse al globo pálido interno, por medio del GABA, va a inhibirlo. Y también a la sustancia negra, la parte reticular. Entonces, al inhibir esas neuronas del globo pálido interno, va a ocasionar que el tálamo quede libre de esa inhibición. Entonces, por ende, el tálamo manda estímulos excitatorios a la corteza, o sea, activa a la corteza. Por eso, esa es la vía directa es la vía excitatoria. Luego tenemos la vía indirecta, que siempre, ¿verdad? La corteza cerebral envía la información al núcleo estriado, que es putamen y caudado, con estímulos excitatorios, estimulan las neuronas GABAérgicas, producen GABA, que es el inhibidor, y en este caso no va directamente al globo pálido interno, sino que hace un puente. Va al globo pálido externo, inhibe al globo pálido externo, ya el globo pálido externo, las neuronas del globo pálido externo inhibidas, ya no pueden proyectarse el núcleo subtalámico para inhibirlo. Entonces, el núcleo subtalámico queda libre de esa inhibición y queda con estímulos excitatorios. El núcleo subtalámico se proyecta al globo pálido interno con estímulos excitatorios por medio del glutamato, que es excitador, es un neurotransmisor excitador. Entonces llega al globo pálido interno y a una parte a la parte reticular de la sustancia negra, y al estar el globo pálido interno y la sustancia negra reticulada activada, o sea, con estímulos excitatorios, queda el tálamo con estímulo inhibitorio. Entonces, el tálamo no puede activar a la corteza. Por ende, la vía indirecta es la vía inhibitoria. El equilibrio de esas vías es muy importante, ya que si hay una lesión en algún núcleo, pueden ocasionar los movimientos extrapiramidales, que conocemos, como atetosis, valismo y mivalismo, cuando es unilateral. También está la corea, los tics, el temblor, y bueno, más adelante les voy en la siguiente vamos a hablar. Bueno, empezamos con la corea. La corea son movimientos irregulares, espasmódicos, involuntarios, rápidos, y se da en las articulaciones principales, en tronco y cara. Esto, hay un signo que se le llama el signo del ordeñador. Se le dice al paciente que mantenga presionados los dedos del examinador constantemente, presionados. Entonces, como podemos ver la imagen, ¿verdad? El paciente los tiene que mantener constantemente presionados, pero
Cuando es positivo, él no puede, sino que lo abre y cierra la mano y son movimientos bien rápidos, espasmódicos. Por eso le dicen encima al ordeñador, porque es como que está ordeñando una vaca. Entonces, en los niños que son afectados pueden ser incapaces de extender el brazo sin hacer un movimiento anormal. Esta se da por la lesión del núcleo putáneo. Y también los pacientes pueden tener dificultad en mantener la protección de la lengua. Bueno, ahora tenemos los movimientos, la tetosis, que son movimientos de contorsión, ya sea en la mano, el brazo, que son los más frecuentes, mano, brazo, cuello y cabeza. Estos son lentos, reptantes y se asocian a la anomalía del tono muscular. Se intensifican con la actividad voluntaria y el estrés emocional. Eso se da por una lesión del globo pálido. Y pues ahí podemos observar las imágenes que hay una contorsión en los niños en las manos. Y también, la primera. Probablemente estas sean las afectosas, que son cristales, ¿no? Son cristales. Luego tenemos el hemiovalismo, que como mencioné puede ser valismo si es bilateral y hemivalismo si es unilateral. En este caso, las imágenes muestran hemivalismo, perdón. Se encuentra una lesión en el núcleo subtalámico y estos son movimientos bruscos. Se le dice al paciente, el paciente mueve la extremidad y hace una extensión brusca en el movimiento. Pues, si no me equivoco, parecía que era como una corea, pero más intensa. Claro, lo practicaba. Ajá. Bueno, ahora hablando sobre las funciones, un breve resumen de cada uno de los núcleos. Bueno, el núcleo caudado, al conectarse con la médula espinal, es muy importante para controlar el movimiento muscular voluntario. Del mismo modo, sus neuronas, al estar reguladas por la dopamina, es importante para encender el estado de alarma en el cuerpo cuando se detecta algún peligro. Luego es el núcleo putamen. En el núcleo putamen se encuentran los movimientos, se encarga de movimientos voluntarios como de los involuntarios. Se refiere en especial relevancia a los movimientos de las extremidades y las expresiones faciales. También el núcleo putamen tiene como función, en ciertas funciones de aprendizaje, de emociones y motivación. Luego tenemos el núcleo globo pálido, que se divide en su parte globo pálido interno y externo. Estas neuronas necesitan la mielina en sí, porque se especializa en la información, de encargarse de la información de una buena comunicación entre los demás núcleos basales. Tenemos el núcleo subtalámico, que su función es regular las funciones motoras, tanto voluntarias como involuntarias. Y por último, la sustancia negra, la sustancia negra se divide en su parte compacta, que es la que se proyectan, ahí donde se mandan las proyecciones de las neuronas dopaminérgicas al neoestriado. Y también la reticular, que envía diferencias de los ganglios basales a otras zonas del encéfalo, del tálamo, y también intercambio de información entre las estructuras subcorticales y de la corteza. Bueno, tenemos también las alteraciones, en las que son más comunes, las principales, de los ganglios basales, que se encuentra la enfermedad de Parkinson y la corea de Huntington. La enfermedad de Parkinson, como ya sabemos, es por una lesión, una neurodegeneración en la sustancia negra, que es por la dopamina, hay una disminución de dopamina. Entonces, esto puede ocasionar algunos síntomas principales, como por ejemplo, podemos encontrar temblor involuntario, las acinesias, que son dificultad en el movimiento. También en Parkinson encontramos la inestabilidad postural, también lo de la rigidez, y
pues eso se da porque, por lo mismo que les dije, la pérdida de dopamina y la melanina. Después tenemos la corea de Huntington. En la corea de Huntington es una enfermedad hereditaria, que la lesión se encuentra en el núcleo caudal y en esa pues podemos ver movimientos rápidos con sacudidas en los músculos sueltos. También hay alteración de cognitivas y psiquiátricas y pues solamente eso sería en esas alteraciones de las enfermedades. Hablar de la corea, la más común en pediatría es la corea de Sydenham. La corea, ¿me oye? Sí, doctor. La corea de Sydenham se da en la fiebre reumática. Se le llama también a la corea el baile del santito. Un baile que se mueve chiquito por un santo, ¿verdad? Que logró curar la corea en aquel entonces. El santo Vito curó la corea. Entonces dijeron, bueno, este va a ser santo porque curó la corea. Lo que no sabían en aquella época es que la corea de Sydenham se corrige sola. Se le puede dar tratamiento, esteroides, ácido cortisona. Pero lo hicieron santo, hoy es San Vito. Por eso le llaman el baile de San Vito. La vía extrapiramidal lo constituye principalmente los ganglios basales. La vía piramidal lo constituye el tracto córtico final. Ya lo vimos en la vez anterior. El córtico final anterior principalmente y el lateral. La vía piramidal es la motora. La vía extrapiramidal es la que nos permite coordinar, afinar, detallar los movimientos. Cuando yo veo corea, cetosis, distonías, paralismo, equivalismo, yo digo que la vía afectada es la extrapiramidal. Doctor, ¿por qué estamos viendo esto? Porque vamos en el otro, como un querer enlazar a lo que vamos a ver, el otro año voy a recordar este escenario. Todo tiene un porqué y una razón. A continuación vamos a ver lo que es el cerebelo, que ya lo van a decir las colegas suyas, que tienen varias funciones. Dentro de eso está la coordinación del movimiento, el procesamiento de la información, etcétera, etcétera. Y a veces son cosas que a esta altura ya las desconocemos y no nos acordamos. Pero es importante conocerlo aquí. Bueno, siguiendo con la anatomía del cerebelo, como sabemos, el cerebelo es conocido principalmente por ser la parte motora del encéfalo, que es la encargada de mantener el equilibrio y de coordinar las contracciones musculares, es decir, el cerebelo asegura en el momento adecuado qué músculos deben contraerse o relajarse para poder llevar a cabo un movimiento útil. Existen varias razones por las cuales se cree que el cerebelo está implicado en el modelo de aprendizaje de la actividad neuronal, ya que con este él puede tener como una capacidad de memoria en las instrucciones codificadas neuronales para poder llevar a cabo así diversos procesos funcionales como lo son ya sea motor, cognitivo y sensitivo. Bueno, la localización del cerebelo. El cerebelo se va a localizar inmediatamente detrás del cuarto ventrículo, formando parte de este, constituyendo parte de él junto al bulbo raquídeo y el puente. Va a estar rodeado por líquido cerebroespinal, donde se va a formar una gran cisterna, como ya todos la conocemos, la cisterna magna. El cerebelo tiene forma ovoide, pesa entre 150 a 180 gramos y el cerebelo del hombre pesa 9 gramos más que el de la mujer. Tiene una longitud de 10 centímetros por un ancho de 5 centímetros y en un sentido anteroposterior tiene 6 centímetros. En el niño se dice o se tiende a relacionar el crecimiento del cerebelo junto con el perímetro cefálico.
Como sabemos, el perímetro cefálico de un niño del recién nacido es de 35 centímetros. En el primer trimestre va a tener una ganancia de 2 centímetros cada mes. En el segundo trimestre una ganancia de 1 centímetro cada mes, quedando así después de los 6 meses teniendo nada más una ganancia de 0.5 centímetros. Muy bien, siguiendo con la localización, vamos a tener que el cerebelo va a poder conectarse o anclarse al tronco encefálico mediante 6 pedúnculos cerebelosos. Vamos a tener 3 pares, 2 superiores, 2 medios y 2 inferiores. 2 superiores que van a conectarse el cerebelo al mesencéfalo mediante a los pedúnculos cerebrales, 2 medios que se van a conectar al puente y 2 inferiores que se van a conectar al bulbo. Vaya, en estructura externa, como, quiero ver si todos ven el puntero. Sí, ¿verdad? Vaya, como podemos ver, la superficie inferior es convexa, teniendo en la línea media un surco profundo, en el cual este es denominado bayécula, a través de la cual va a aparecer el vérmix. En esta vista no se ve muy delimitado el vérmix entre los hemisferios como lo es en esta otra vista. Tenemos también que aquí vamos a poder ver las fisuras, que son estas que son un poco más gruesas. Estas fisuras son muy importantes ya que ellas van a estar demarcando o delimitando cada lóbulo del cerebelo, teniendo así 3 lóbulos: lóbulo anterior, lóbulo medio y lóbulo posterior. También podemos ver aquí, está la otra fisura, la primaria, y estas como rayitas u hojitas que ven son las láminas y laminillas que están mayormente o predominantemente a nivel o se colocan horizontalmente, transversalmente. Estas de igual manera van a estar ayudando a delimitar lo que son los lóbulos, y estas son las denominadas hojas del cerebelo. En esta otra vista aquí podemos ver mayormente la pirámide, podemos ver el lóbulo semilunar inferior, el lóbulo biventral, podemos ver también el pedúnculo cerebral medio, que como había mencionado, el medio es el que está uniendo al cerebelo con el puente. Tenemos el lóbulo central, tenemos el flúculus, y luego vamos con la estructura interna. Muy bien, aquí el cerebelo va a tener a la superficie una capa de sustancia gris muy plegada, que es esta que ven acá. Esta va a estar bien plegada a la corteza cerebelosa y va a estar rodeando un centro de sustancia blanca. La sustancia blanca es muy importante ya que aquí es donde se van a estar encontrando los tractos eferentes y aferentes que están provenientes del tronco encefálico. Y así estas 2 capas van a estar formando una capa delgada superficial que se va a encontrar formando los lobulillos, las láminas y las laminillas. El conjunto de todo esto, visto un corte sagital, que es este corte, el cerebelo tiene la apariencia de un árbol, por lo tanto lo conocen como el árbol vital. El cerebelo va a tener diversas funciones que más adelante se las vamos a presentar, las cuales son regular, controlar y modular el funcionamiento del impulso motor. Vaya, aquí internamente podemos ver ya el vérmix. Tenemos también los núcleos basales de lateral a medial, teniendo el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, los núcleos globosos, y como ven, de estos son 2 pares. El núcleo fastigial, tenemos también la vía medular superior, el cuarto ventrículo, la decursación de los pedúnculos cerebrales superiores, el pedúnculo cerebral, el fascículo longitudinal medial y el pedúnculo cerebeloso superior. Muy bien, en la estructura interna, el cerebelo también va a tener capas de células. En este caso vamos a tener 3 capas
Desde la más externa a la más interna tenemos la capa molecular, que es la más externa. Esta capa va a tener neuronas inhibitorias. Va a tener neuronas inhibitorias que van a estar llegando a diferentes partes del cerebelo, como en algunos núcleos. Tenemos la capa de las neuronas de Purkinje. Aquí van a haber neuronas eferentes de Purkinje que se van a estar llegando a centros, a núcleos centrales, y van a hacer también la función inhibitoria. Tenemos la capa granular, esta es la más interna, y aquí va a estar la única neurona granular que hace la función excitatoria y que va a ir a dar hasta las fibras muscosas para excitarlas. Ok, mire, cerebelo es una estructura que está dentro de la cabeza, tiene unos repliegues del tensorio, es infratentorial, ¿sí? El tensorio es un repliegue de tejido endurecido del cerebro, de la cabeza, que divide lo que es los hemisferios cerebrales. Cerebelo, como bien lo dijeron, sirve para coordinar principalmente los movimientos que vienen de la vía piramidal. Si el cerebelo no hace su función, estos movimientos son torpes, son movimientos mal sincronizados, y veremos que sería importante tener una integración. Bueno, para continuar, funcionalmente podemos dividir el cerebelo en tres partes. En este caso sería el paleocerebelo, el arquicerebelo y el neocerebelo. Quiero ver, no me aparece la imagen. No, no es esa. Bueno, el paleocerebelo, sí, esa es. El paleocerebelo, como podemos ver, es el encargado de la regulación del tono muscular y del control postural. El arquicerebelo es representado en color azul, que es el encargado del mantenimiento del equilibrio, el control de los movimientos y de los ojos. Y el neocerebelo es el encargado de la modulación de la actividad voluntaria y la memoria procedimental. A continuación estaremos hablando un poco de cada uno de ellos. Miren, esta gráfica, esta diapositiva resume de forma bien esquemática la función del cerebelo. Lo importante es esta gráfica. Okay. Iniciaremos con el arquicerebelo o cerebelo vestibular. Como todos sabemos, es el más antiguo y está representado por el lóbulo flóculo nodular, que pues este corresponde a la porción más primitiva, es decir, la primera porción que apareció filogenéticamente hablando. Este arquicerebelo o vestíbulo cerebelo está relacionado con el equilibrio y movimientos oculares. Se dice también que esta zona está representada por el nódulo y la língula. Esta última también participa con fibras que contribuyen al arquicerebelo a la reflexión, estando en el lóbulo anterior y en el flóculo. Seguidamente, el paleocerebelo o cerebelo espinal, pues sabemos que está comprendido principalmente por el lóbulo anterior, más la pirámide y la úvula del lóbulo posterior. Este paleocerebelo recibe pues aferencias propioceptivas del aparato locomotor a través de tres vías: la vía del tracto espinocerebeloso anterior, la vía del tracto espinocerebeloso posterior y la vía del tracto cuneo-cerebeloso. Bueno, hablaremos de las tres vías del paleocerebelo. Primero iniciaremos con la vía del tracto espinocerebeloso anterior. Esta vía, pues, es la que se origina en el núcleo torácico de la médula espinal. La mayoría de esta vía, los axones de las neuronas del núcleo cruzan al lado opuesto. Otros axones, pues, ascienden por el mismo lado. En este caso, pues, la función principal de esta vía es la información que conduce es la propiosección de los usos neuromusculares, receptores de tendones y articulaciones de miembro superior e inferior, además pues de la información de la piel y de la fascia superficial. Otra vía es la del tracto espinocerebeloso posterior. Esta vía, al igual que la anterior, también se reúne en el núcleo torácico de la médula espinal, pero en este caso todos los axones que forman este tracto pues no se decruzan como en el espinocerebeloso anterior.
En esta vía, pues la información conducida es la propiocepción del tronco y de la extremidad inferior. Seguimos con la vía del tracto cuneo-cerebeloso. Esta se origina pues en el núcleo cuneatus accesorio del bulbo raquídeo. Los axones penetran en el cerebro por el pedúnculo cerebeloso inferior, terminando pues en la corteza del paleocerebelo. En este caso, la función de la vía del tracto cuneo-cerebeloso se encarga principalmente de este circuito, lleva pues información propioceptiva exclusivamente de los músculos del cuello. Continuando, presentamos el neocerebelo, cerebro-cerebelo. Pues, el neocerebelo es la porción más nueva y pues más desarrollada. Y pues esta se encuentra presente representada por la porción anterior del lóbulo posterior, que ¿quiénes lo conforman? El declive, el folio y el tubo. Es importante destacar que el cerebro no se conecta directamente con el cerebelo, pues lo hace a través de los núcleos pontinos, los cuales estos núcleos pontinos hacen sinapsis, siendo enviadas las fibras a través de los pedúnculos cerebelosos medios. En este caso, pues, esta región recibe aferencias de la corteza cerebral vía núcleos pontinos, vía núcleo olivar inferior y vía formación reticular. Las funciones de este lóbulo están relacionadas con la armonía, coordinación y metría, que es la distancia de los movimientos. Contiene 3 circuitos: el córtico pontino cerebeloso, el córtico olivo cerebeloso y el córtico retículo cerebeloso. En este caso, pues el córtico pontino cerebeloso se origina en amplias regiones de la corteza frontal, parietal, temporal y pues occipital. En este caso, los axones de las neuronas piramidales de esas áreas descienden pues a través de la corona radiada, cápsula interna y pedúnculos cerebrales, para luego pues ir a sinaptar en los núcleos pontinos ipsilaterales. Tenemos el circuito córtico olivo cerebeloso, que se origina también en áreas de la corteza frontal, parietal, temporal y occipital, al igual que el circuito anterior, el córtico pontino cerebeloso. Y por último, tenemos el circuito córtico retículo cerebeloso. Pues se origina en áreas amplias de la corteza cerebral, especialmente en la área somatosensorial y área motora. En conclusión, pues vamos a hablar de las 3 partes y su función principal. El arquicerebelo es el encargado de la regulación del tono y coordinación muscular en relación con la postura corporal. En este caso, pues sus acciones aferentes provienen pues principalmente de la médula espinal, del tracto espinocerebeloso anterior y posterior y del tronco encefálico. Seguido tenemos el paleocerebelo, que entre su función principal es la encargada de la regulación del tono y de la coordinación muscular en relación con el equilibrio. Esta está ampliamente relacionada con el equilibrio. Sus acciones aferentes en el paleocerebelo provienen pues en su mayoría de los núcleos vestibulares, algunos provenientes directamente del nervio vestíbulo-coclear. Y por último, presentamos el neocerebelo, que su función pues principal es que se encarga de la regulación del tono y la coordinación muscular en relación especialmente con los movimientos voluntarios. Sus acciones aferentes provienen pues de áreas motoras de la corteza cerebral, o sea, específicamente el tracto córtico pontino. Bueno, cerebelo. Su función es básica para hacer movimientos, coordinar, integrar con el sistema de la corteza cerebral, con la vía piramidal. El cerebelo, la vía extrapiramidal y la vía piramidal actúan en forma coordinada, los 3. ¿Sí? Tengo un problema en la vía extrapiramidal, voy a manifestar movimientos anormales. Tengo un problema en la vía medular, voy a tener problemas de hipertonía o flacidez.
tengo un problema en el cerebelo, voy a tener movimientos torpes relacionados con el equilibrio, la postura, el tono. Importante es conocer sus funciones del cerebelo en cuanto a la capacidad de realizar un movimiento coordinado. Vamos a conocer las áreas de Brodmann. Sí, para finalizar vamos a conocer la función y la localización de las áreas de Brodmann. Estas áreas son regiones de la corteza cerebral que fueron descritas por primera vez en 1878 cuando se realizó un mapeo histológico del córtex cerebral, dividiéndolo de acuerdo a la disposición de los somas de las neuronas dentro de la corteza. Se dividió entonces en 52 áreas. Importante. Sumamente viejo, oiga. Brodmann, honor a él, le puso la clasificación para que vean de que no es algo reciente. 2 siglos atrás y empezaron a hacerse estas divisiones geográficas, topográficas de la disposición de las fibras base al hallazgo histológico. Brodmann, a veces es importante conocerlo porque hay detalles de patologías específicas que afectan una área de Brodmann peculiar. 52 regiones del. Okay, entonces es importante saber que cada área tiene una citoarquitectura o una distribución neuronal característica. Empezando con la corteza somatosensorial primaria, esta corteza abarca el área 1, 2 y 3. Esta se localiza en el giro postcentral y en su extensión medial en el lóbulo paracentral. También recibe el nombre de área de la sensibilidad general y se encarga de recibir todas las sensaciones táctiles, musculares y articulares del lado contralateral del cuerpo. Su estimulación provocaría comezón, entumecimiento y, por tanto, la lesión a nivel de estas áreas producen confusiones en la percepción táctil del individuo. Percepciones tales como presión, dolor, temperatura o tacto. Desplazándonos hacia el área motora primaria, que está encargada del área 4, esta se localiza en el giro precentral y es el área de proyección que controla la motricidad voluntaria del lado contralateral del cuerpo. De modo que la provocación o el estímulo de esta área provoca movimientos contralaterales discretos y limitados a una sola articulación o a un solo músculo. Algunas literaturas lo describen como que en esta área se inicia el movimiento de una manera burda para luego ser refinado por otras estructuras cerebrales de ser necesario. Y la lesión de esta corteza produciría una marcada paresia contralateral, produciría flacidez. También observaríamos reflejos tendinosos exagerados y signo de Babinski positivo. Además de estas lesiones, también podría observarse movimientos dificultosos y espásticos característicos de la epilepsia jacksoniana y también incluso la destrucción o el daño severo de la corteza motora primaria provocaría una parálisis de los miembros afectados. Las áreas 5 y 7 corresponden al área sensitiva secundaria, también denominada área psicosomestésica. Esta es una asociación, es un área de asociación ubicada en el giro postcentral, es decir, en el lóbulo parietal, y cuya mayor función corresponde a los movimientos voluntarios dirigidos hacia un destino en relación con la integración de estímulos visuales. De modo que la lesión o los daños irreversibles en esta área provocan una ataxia óptica, es decir, una incapacidad de dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve con claridad. Dentro de las funciones motoras tenemos el área premotora, que abarca el área número 6. Esto también se denomina área motora suplementaria o área motora extrapiramidal. Esta controla sobre todo los movimientos asociados que acompañan a los movimientos involuntarios.
y su función es la de organizar los movimientos que se van a producir o aquellos donde requieren la intervención de estímulos auditivos, visuales o táctiles. De modo que la lesión a nivel del área 6 produciría una apraxia, conocida como una dificultad para ejecutar los movimientos diestros, secuenciales y complejos, tales como caminar. Dentro de la corteza prefrontal abarcamos las áreas 9, 10, 11 y 12. Esta corteza se encuentra muy desarrollada en el ser humano, se relaciona con los procesos mentales superiores de pensamiento, juicio, análisis y voluntad. Los daños a nivel de esta área pueden ocasionar una incapacidad en la toma de decisiones, o incluso podemos observar efectos similares a los del retraso mental. Y la lesión bilateral de estas áreas produce cambios permanentes en la personalidad del individuo. Desplazándonos hacia el área insular, que está compuesta por las áreas 13, 14, 15 y 16, ubicadas en el surco lateral, cuya función es planificar o coordinar los movimientos articulares para el lenguaje. Dentro de las funciones visuales, empezamos con el área 17, que se localiza o corresponde al giro calcarino en el lóbulo occipital. Su función es, principalmente es fusionar la información que viene de ambos ojos y analizar la información respecto a la orientación de los estímulos visuales. De modo que la lesión en esta área produce una completa ceguera de una parte del campo visual, y también podemos tener cuadros de hemanopsia homónima cuando se produce hay una pérdida de la visión en la mitad, ¿verdad? En la mitad de la visión del campo visual, o una cuadrantonopsia cuando se produce pérdida de un cuarto del campo de visión. Continuando con las funciones visuales, también tenemos el área 18 y 19, que se localizan en el lóbulo occipital. Su función es más que todo evocar alucinaciones visuales realistas, y la lesión en estas áreas produciría una incapacidad para comprender los símbolos. Entonces esta área es fundamental para la comprensión de una imagen visual. Desplazándonos ahora al área de Wernicke, abarcada por las áreas 22, 39 y 40. Esta se conecta con el área de Broca por medio del fascículo longitudinal superior, y es importante, como sabemos, para la producción de palabras y la producción de argumentos o discursos significativos. De modo que la lesión del área de Wernicke produce la afasia de Wernicke. Como resultado, el individuo puede crear argumentos o discursos fluidos, pero carentes de significado. Ahora, dentro del área límbica, vamos a comprender las áreas 23, 24, 28, 29, 30 y 35, cuya función está relacionada más que todo al comportamiento, relacionado con los instintos y con las emociones, y se localiza en el giro del cíngulo, en el istmo del giro del cíngulo y en el giro parahipocampal. Estas comprenden, como observamos, comprenden una serie de estructuras que rodean, entre otras, el cuerpo calloso. Dentro de las funciones auditivas tenemos la corteza auditiva primaria, comprendida por las áreas 41 y 42. Estos se localizan en los giros transversales de la corteza temporal. La función de esta área es detectar los cambios de frecuencia y de localización de las fuentes sonoras, de modo que la lesión a nivel de esas áreas produce una dificultad en la ubicación del sonido en el espacio o incluso una pérdida de la audición. Y el área 43 está conocida como área del gusto. La localización es a nivel de la porción posterior de la ínsula, y
la función, eso más que todo están Ahí están tomando fotos. no sé, quizás alguien se activó el micrófono. Bueno, pero eso, su función incluye en mayor medida las de sensación del equilibrio. Ahora vamos a ver las áreas relacionadas al lenguaje propiamente. Tenemos el área 44 y 45. Esta se denomina área de Broca y sus funciones son las de comprender y articular el lenguaje tanto hablado como escrito. Los daños a nivel de esta área pueden producir varios tipos de afasia, ¿verdad? Conocida como las dificultades o imposibilidades para entender el lenguaje o incluso emitirlo a pesar de que nuestros demás sentidos se encuentren intactos. Y el área, sí, ya vamos por la última, el área auditiva secundaria o área psicoauditiva, es abarcada por el área 22 y 42. Se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. La lesión a nivel de estas dos áreas provoca que una persona puede escuchar sin dificultad una conversación, pero no entiende lo que se está hablando en esta conversación. Esto se le conoce como una afasia auditiva receptiva. Y ahí terminamos con las áreas y eso sería todo. Ok, muy bien. Miren, de Brockman, lo importante es conocer el área motora primaria, el área estética general, el área secundaria, conocer Broca, Wernicke, Gusto, que son las más, el área estética secundaria, el área motora primaria es importantísimo porque siempre hay que referirnos a la corteza cerebral. Es decir, que cuando vimos la vía piramidal, recordar que estas nacen de unas células, que son las células gigantes de Lenz. Estas células van a dar origen a todo ese tracto gigante córtico espinal o córtico medular, que es la que nos va a dar los movimientos específicamente. Si usted tiene una lesión medular, usted está afectando todos los tractos, tanto ascendentes como descendentes, que vienen a implicar la vía del quinto medial, la vía del talámico lateral, el talámico anterior, la vía del córtico medular. Pareciera algo engorroso, pero Brockman sirve para ubicarnos geográficamente, topográficamente, a qué nivel pudiera estar en el cerebro, la corteza cerebral, la lesión. Muy bien, hasta aquí llegamos con el seminario. Voy a empezar yo mi clase, oiga, yo sé que están cansados, aburridos, ya muchos se durmieron en la cama. Voy a desinstalar la presentación ahorita.